Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias de domingo 24 de mayo acá en CNN Prime. Vamos a estar actualizando todas las noticias que han marcado la jornada nacional y por supuesto también los principales temas internacionales. Quédese con nosotros y vamos a los titulares. El gobierno realizó este domingo un nuevo operativo de expulsión de migrantes, trasladando a 80 personas hacia Bolivia y Colombia, principalmente por ingreso irregular y antecedentes penales. Con este tercer vuelo desde marzo, la administración del presidente José Antonio Kast acumula 487 expulsiones, reforzando así su política de control fronterizo y endurecimiento migratorio. El gobierno entra en una semana decisiva marcada por el inicio de la discusión del megaproyecto en el Senado, el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast y la preparación de la cuenta pública, mientras la oposición anticipa un duro debate legislativo y amenazas de rechazo a la idea de legislar, la moneda puesta por una segunda etapa política con ministros de mayor experiencia. 3 ciudadanos chilenos fueron detenidos acusados de integrar una banda internacional dedicada al robo de viviendas de deportistas de élite en Estados Unidos y Argentina. La investigación desarrollada por la PDI, Interpol Chile y el FBI los vincula a millonarios robos contra figuras de la NFL, la NBA y el tenis mundial, entre ellos Patrick Mahomes, Travis Kelce y Juan Martín del Potro. El gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de 80 inmigrantes irregulares y con antecedentes en el marco de la política de control migratorio que ha continuado en las últimas administraciones. Según informó el Servicio Nacional de Migraciones, el operativo se realizó mediante un vuelo charter con destino a Bolivia y Colombia. Del total, 20 corresponden a expulsiones judiciales, mientras que las otras 60 fueron expulsiones administrativas, vinculadas principalmente al incumplimiento de la normativa migratoria vigente. Las autoridades, además, entregaron un balance actualizado de este año, detallando que durante 2026 ya se registran 3.229 salidas del país. De ellas, 2.446 corresponden a salidas voluntarias efectivas, 686 a expulsiones administrativas y 97 a expulsiones judiciales. Asimismo, desde el 11 de marzo de 2026 se han concretado 487 expulsiones, cifras que, según el Ejecutivo, reflejan un aumento en la capacidad operativa del Estado y una aceleración en la ejecución de estas medidas, especialmente por la vía administrativa. El gobierno asegura que continuará reforzando los procesos de expulsión y control fronterizo, mientras el debate migratorio se vuelve a instalar como uno de los principales temas de seguridad en el país de este mandato. Hoy ha dejado nuestro país un vuelo charter con 80 extranjeros expulsados. Nosotros tenemos un plan de reordenamiento migratorio muy claro, que cada vez que tenemos la oportunidad de concretar un vuelo de expulsión hacemos mención a él, que dice relación con materializar las órdenes de expulsión que están pendientes. Eso significa también los esfuerzos que está haciendo nuestro gobierno de poder abrir eventualmente, idealmente en un horizonte muy breve de plazo, relaciones consulares con Venezuela para poder avanzar en las expulsiones hacia dicho país. El vuelo se enfoca básicamente en 2 países, Bolivia y Colombia. Muchas de esas personas hoy día tienen antecedentes criminales y es donde hemos puesto el foco a petición del presidente Kast. Tenemos reconducciones que han disminuido notoriamente en concordancia con la baja contundente en los ingresos clandestinos. Hoy día tenemos ingresos clandestinos que llegan a los 4.324 versus los 18.403 que habían en el año 2022 en esta misma fecha. 32 de estos 80 tenían antecedentes policiales por diversos delitos y también habían antecedentes de 2 personas, como también lo señaló el subsecretario, de personas de interés, que era un expulsado judicial, que tenía una condena por extorsión y también un expulsado administrativo que había cumplido recién su condena por el delito de homicidio.
Con señales de tensión en el Congreso y movimientos al interior de la moneda, el oficialismo busca reordenar su agenda política en una semana marcada por negociaciones, tensión opositora y definiciones clave para el gobierno. Los detalles en la siguiente nota. La discusión del megaproyecto del gobierno entra ahora en una etapa clave en el Senado, donde la oposición ya anticipa que votará en contra de la idea de legislar y advierte una tramitación extensa, marcada por diferencias en materia tributaria, laboral y ambiental. En paralelo, sectores del oficialismo y de la centroizquierda buscan abrir espacios de negociación para introducir cambios al texto original, especialmente en temas sociales como la Sala Cuna Universal, iniciativa que podría transformarse en uno de los principales focos del debate político en las próximas semanas. Vamos a votar en general en contra y luego vamos a revisar el proyecto en sus méritos de fondo. Vamos a esperar que se escuche a todos los sectores políticos en el Congreso, pero no solo a la política, sino a las pymes, a quienes se desempeñan en el CENSE, a quienes son capacitados por CENSE, porque pretender capacitar a los trabajadores por YouTube realmente es una insolencia. Vamos a pedir que se escuche también, por ejemplo, a las mujeres en todo el tema que tiene que ver con los cuidados, con la Sala Cuna Universal, y yo espero que en el Senado sí tengamos esa posibilidad. En la democracia, la construcción del diálogo nos hace bien a todos, pero en ese sentido también yo creo que la oposición tiene que definirse mejor en cuanto a si apoyan o no la idea de legislar. Hasta el momento es que no, pero en definitiva yo no quiero que se produzca esa contradicción. No apoyo la idea de legislar, pero quiero conversar. Entonces definámonos, pongámonos de acuerdo y busquemos puntos de encuentro. Todo esto ocurre además en medio del primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, el más rápido desde el retorno a la democracia y que busca dar un nuevo impulso político a la moneda de cara a su primera cuenta pública. La llegada de figuras con mayor experiencia política como Claudio Alvarado apunta a fortalecer la articulación con el Congreso y abrir una etapa de diálogo más directo con la oposición y el oficialismo. Desde el Ejecutivo hablan ya de una segunda fase del gobierno, enfocada en ordenar prioridades y asegurar respaldo legislativo para sus principales reformas. Con estos ajustes ministeriales ha concluido la instalación del gobierno, como también estamos convencidos que con el aporte de Alvarado y Pavés en la moneda, los resultados de la gestión gubernamental van a mejorar sustancialmente, porque ambos son del ADN de la UDI, saben de lealtad y compromiso. Bueno, yo esperaría que en esta segunda etapa prevalezca la política en el buen sentido, en el sentido de abrirse a mayores acuerdos. Uno esperaría que pasando a ser un eje central en este nuevo diseño que pone al centro al ministro del Interior y una vocería también con mayor preparación como es la del subsecretario Pavés, esto significara más diálogo con las fuerzas políticas y no una agenda tan radicalizada como la que hemos visto hasta ahora y que además de radicalizada, por otro lado, no cumple las promesas que se habían hecho en campaña, como ha sido el tema de seguridad. Un escenario político que se da además en vísperas de la próxima cuenta pública presidencial, instancia donde el gobierno buscará reposicionar su agenda y recuperar iniciativa política tras semanas marcadas por cuestionamientos en seguridad, tensiones internas y complejas negociaciones legislativas. Se lo contábamos en titulares, 3 ciudadanos chilenos fueron detenidos por integrar una banda especializada en robos a deportistas de élite en Estados Unidos y Argentina. Uno de ellos fue capturado en la comuna de Lampa, mientras que los otros 2 fueron detenidos en Argentina tras el robo a la vivienda del ex número 3 del tenis mundial, Juan Martín del Potro. La investigación fue desarrollada por la PDI, Interpol Chile y el FBI. Según los antecedentes, la banda estaría vinculada a robos contra figuras del deporte internacional, entre ellos jugadores de la NFL y la NBA como Patrick Mahomes, Joe Burrow, Bobby Portis y Travis Kelce, prometido de la reconocida cantante Taylor Swift.
Según la policía, los imputados analizaban redes sociales y movimientos de sus víctimas para ingresar a viviendas deshabitadas. Desde Interpol Chile destacaron que el trabajo coordinado entre distintos países permitió compartir información clave sobre el modus operandi de la banda, por lo que los detenidos enfrentarán procesos judiciales en Estados Unidos o Argentina. Todo se origina entre los años 2024 y 2025, cuando en Estados Unidos diversos jugadores de las ligas más importantes de hockey, de fútbol americano, entre otras, comienzan a sufrir diversos robos en sus domicilios. En ese sentido, el FBI comienza una investigación, remite toda la información a la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, quienes, a través de las diversas herramientas que posee, logran individualizar a diversos sujetos de nacionalidad chilena, entre los cuales se encontrarían 3 sujetos de interés que también lo eran de la Brigada Investigadora de Robos Occidente. De este modo se configura un modus operandi respecto a este grupo delictual que suele efectuar robos en los domicilios de famosos. El operandi de estos sujetos refería a realizar un análisis previo tanto en redes sociales abiertas de jugadores de la NFL, de la NBA o de la Liga de Hockey del país que corresponda, para así establecer si el jugador iba a participar en los juegos que le correspondían, como también su pareja. Al analizar eso y establecer de que ellos iban a estar en partido, estos sujetos, aprovechándose de la situación, ingresaban a los domicilios que se encontraban sin moradores y sustraían diversas especies desde su interior. Dentro de las diligencias y dentro de la coordinación con el FBI de Estados Unidos, se logró tomar conocimiento de que estos sujetos, posterior a la consumación de los delitos, ya sea minutos después o horas, ostentaban las mismas joyas, los relojes o todos los sustraídos relativos al domicilio que habían ingresado anteriormente. El diputado y presidente de la Comisión de Minería, Cristian Tapia, anunció que impulsará una comisión investigadora y además presentará una querella para determinar responsabilidades tras la sobreestimación de cerca de 27.000 toneladas en la producción reportada durante 2025, cifra equivalente al 2% del total anual. La situación se produce en medio de importantes cambios en la estatal, ya que Máximo Pacheco dejará la presidencia del directorio de Codelco este lunes 25 de mayo. Pacheco, además, asumió el pasado 29 de diciembre la presidencia de Nova Andino Litio, la sociedad formada entre Codelco y SQM para explotar litio en el salar de Atacama. Sin embargo, su continuidad en esa empresa también quedó en duda. Esto porque el próximo 28 de mayo sesionará el nuevo directorio de Codelco encabezado por Bernardo Fontaine junto a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon, instancia que podría redefinir la gobernanza de Nova Andino e incluso remover a Pacheco de la presidencia de la sociedad. Esto porque el próximo 28 de mayo sesionará el nuevo directorio de Codelco encabezado por Bernardo Fontaine junto a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon, instancia que podría redefinir la gobernanza de Nova Andino e incluso remover a Pacheco de la presidencia de la sociedad. Una decisión que dependerá exclusivamente del directorio de Codelco y que solo requiere mayoría simple. Así, la estatal enfrenta días claves marcados por investigaciones, eventuales acciones judiciales y una nueva etapa en su conducción. Aquí hay que separar la responsabilidad que tienen los altos ejecutivos de Codelco, incluyendo el directorio, versus la responsabilidad que tienen los trabajadores, que en ellos no les recae ninguna responsabilidad porque ellos no son los que planifican y no son los que puedan modificar este tipo de número o este tipo de producción. Y lo que nosotros vamos a hacer en la Comisión de Minería es levantar la comisión investigadora, que vamos a tener 75 días, y paralelamente una querella por quienes resulten responsables, porque creemos que está rozando o si es que ya no pertenece ni corresponde a un delito. Si es que Máximo Pacheco va a ser reemplazado en el directorio de Alto Andino, tiene que ser reemplazado por una persona que sea muy empática con su contraparte de SQM, porque si hay una cosa que hay que reconocer es que la relación que hay entre Máximo Pacheco y Ricardo Ramos, que ha representado a SQM, es una excelente relación, pero si no se entienden las personas, los acuerdos no funcionan muy bien.
Ministros de 5 países llegarán a Santiago para participar en una cumbre regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. La reunión, convocada por el canciller Francisco Pérez Maquena, buscará coordinar acciones entre Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para enfrentar delitos transnacionales. Entre las medidas que se discutirán están el fortalecimiento de las fronteras, el intercambio de información y el seguimiento de flujos financieros ilícitos. Desde Cancillería señalaron que la delincuencia organizada representa una de las principales amenazas para la seguridad y estabilidad de la región. El encuentro se realizará el 28 de mayo y concluiría con un documento conjunto con medidas concretas y verificables. El crimen organizado es un flagelo que afecta a Latinoamérica y debemos combatirlo juntos. Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información, coordinar acciones y fortalecer la cooperación. La clave es la unidad. De 3 años de tramitación, el plan que retirará miles de kilómetros de cables abandonados por fin comenzará a funcionar. Los detalles en la nota de Paula Santander. Existen alrededor de 6.500 kilómetros de cable en desuso en nuestro país, tanto que alcanza para ir y volver desde Santiago a Buenos Aires al menos 5 veces. Pero de eso debiera quedar poco porque el gobierno puso en marcha la estrategia para quitarlos de las calles. Se trata del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, iniciativa que estuvo en tramitación 6 años y que busca garantizar el buen funcionamiento de redes de telecomunicaciones, reduciendo además los riesgos de incendio, cortes y accidentes. Es fundamental destacar el avance en materia de tecnología de telecomunicaciones que han impulsado la industria nacional, las empresas locales, y hemos ido reemplazando durante los años, ¿cierto?, el cobre por la fibra óptica, mejorando mucho la calidad de servicio y evitando también robos a futuro, y su objetivo central es mejorar la calidad de vida de las familias, mejorar la inserción urbana de los proyectos de tecnología, de los proyectos de telecomunicaciones que favorecen la conectividad. La Florida marcó el inicio de este proyecto específicamente en la intersección de Avenida Walker Martínez con Colombia, siendo esta la primera de 66.000 intervenciones que se realizarán en un plazo de 3 años y que abarcará a 319 comunas. Esto da cuenta de un trabajo ya de varios años, primero con la dictación de una ley, luego el reglamento, y hoy día ya estamos poniendo en marcha este plan, particularmente acá en la comuna de La Florida, que apunta precisamente al ordenamiento, a este plan nacional de limpieza y ordenamiento de las redes de telecomunicaciones, que muchas veces es una demanda muy sentida por los vecinos. Hoy día estamos avanzando ya en términos concretos. Es necesario reivindicar precisamente la conservación y la mantención del espacio público, construir una comuna limpia, una comuna segura y una comuna ordenada. Necesitamos, además de la ley que obliga al retiro de cables, que las empresas se hagan responsables. ¿Sabes qué? Tenemos cables de más de 50 años ahí tirados que no se usan y tenían su dueño y nunca fueron retirados. Estamos en una campaña que se llama Chao Cables, buscando que las empresas se hagan responsables de limpiar nuestra comuna, de despejar el espacio aéreo y que nunca más se crean con el derecho de tirar su basura en el lugar que es de todos los ñuñuinos. Esta herramienta se encuentra dentro del marco regulatorio de la Ley 21.172, más conocida como Ley Chao Cables, que fue publicada en el año 2019 y que dentro de sus normativas ordena a las compañías a retirar su basura aérea. La norma obliga a las empresas de telecomunicaciones y electricidad a identificar, ordenar y retirar los cables que no usan. De lo contrario, el Estado lo hará por ellos para luego pasarles factura. Chile es líder en conectividad digital en América Latina y hoy día tenemos quizás el principal desafío que ha tenido esta industria, que es precisamente llevar a cabo y desplegar este Plan Nacional de Ordenamiento de esta infraestructura. Esta es una inversión cerca de $20 millones de manera coordinada con todas las empresas del sector. También marca un hito, quizás es el primer modelo multioperador que todas las empresas concurren con sus propias capacidades técnicas para poder resolver este problema público. Chile es el país que más fibra óptica ha desplegado en los últimos 4 años, con una de las velocidades de Internet entre las más rápidas del mundo y más de 10 millones de conexiones 5G. Pero avances como este nos dejan una marca visible en las calles.
cables como telarañas colgando sobre nuestras cabezas. Es el otro lado de la modernidad que planes como este buscan corregir para que el progreso no se vea ni se sienta como un peligro. Y con éxito finalizó el Atacama Challenger 2026, competencia de mountain bike que reunió a más de 700 ciclistas nacionales y extranjeros en el norte del país. Tras 4 exigentes etapas marcadas por la altura, el calor extremo y complejos terrenos pedregosos, el chileno Felipe Garri se coronó campeón en la categoría Elite Varones, mientras que Andrea Jubancic obtuvo el título en Elite Damas. En tanto, Cristóbal Vidaurre se quedó con el campeonato iberoamericano Máster C1. La última etapa contempló un recorrido de 40 kilómetros a más de 2.400 metros de altura. Desde la organización destacaron la alta convocatoria y consolidaron al Atacama Challenger como una de las competencias de ciclismo más importantes de Chile y Sudamérica. Quisiera contarles la grata sorpresa que he tenido compitiendo en el Atacama Challenger 2026. He quedado completamente alucinado con los paisajes, con los lugares que hemos recorrido, tantos lugares maravillosos que tuvimos la oportunidad de conocer. Para mí, primera vez que vengo a esta carrera, ha sido algo realmente muy bonito. Me voy gratamente sorprendido, con el corazón muy lleno, agradecido de la organización, súper bien marcado. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Y también, por qué no decirlo, también muy contento por el campeonato iberoamericano del día jueves, que fue el primer día de carrera, donde obtuve el primer lugar, y eso me deja también muy contento. Así que, infinitas gracias y nos veremos el próximo año. Y bueno, hasta acá dejamos todas las informaciones. Recuerde que toda la actualización de las noticias las puede revisar en todas nuestras plataformas y también en www.cnnchile.cl. Que esté muy bien, muy buenas noches.